Creo que trabajando en diarios de bordo y protocolos, trabajamos con dos elementos, tal vez recubran las nociones de bitácoras y semejantes. La primera es la diario de bordo, que ustedes deben conocer con varios nombres. Son apuntes hechas durante el proceso de creación, apuntes que muchas veces no tienen una meta precisa, pero la idea es registrar lo máximo posible, muchas veces a gran velocidad, todo lo que se considera digno de ser registrado, de forma que se pueda después, en otro momento siguiente, examinar los apuntes y pensar en hipótesis de investigación, en temas que puedan emergir de esas y que puedan ser metas de trabajo y de investigación. El diario de bordo, la bitácora, tiene mucho que ver con la investigación etnográfica. Yo apunto, yo estoy cerca de la cosa, del suceso. Yo apunto y después voy a intentar percibir a partir de esas informaciones qué me interesa para profundizar y hacer preguntas a partir de esas informaciones. En el diario de bordo tenemos situaciones donde el director, él es el dramaturgo, el asistente de dirección, hace la bitácora y los actores, los demás involucrados en la creación, no se preocupan por eso. Como también se puede tener otro tipo de situación en que todos los participantes del proyecto son invitados a hacer su propia bitácora, hacer consideraciones de lo que ven, sobre las dificultades de los procesos, los puntos de interrogación, los descubrimientos del proceso y los problemas, claro, y los impases, los problemas. Esa modalidad que ustedes conocen tiene muchas variantes y hemos trabajado mucho en términos de acción en la escuela. No, en Brasil no. En las investigaciones en São Paulo. Brasil es otra cosa. Tenemos también una segunda modalidad, y me gustaría hablar de ella, llamada protocolo, que viene del alemán Protokoll de Brecht. No sé si conocen ese concepto. Tenemos una investigadora que trabaja con nosotros, orientadora, trabaja en la línea de teatro-educación llamada Ingrid Kodela, que hace una investigación sobre Brecht y los juegos teatrales. Ingrid hizo un trabajo muy interesante. Ella es de origen alemán, tuvo acceso a bibliografía en alemán que no está traducida al portugués y descubrió que cuando Brecht escribió aquel que dice sí, como ustedes saben, relata el cuestionamiento de los hábitos consagrados, el niño que busca medicina a la mamá, cruza las montañas, se enferma y él es invitado a aceptar el destino que la antigua costumbre impone, que es de morir para no estorbar a la gente que busca la medicina. Entonces él dice, es una fábula del teatro loco contando esa situación. Brecht, como saben, con su espíritu científico de hacer experimentos teatrales, toma ese texto y lo trabaja en escuelas, en situaciones de jóvenes, círculos operarios con jóvenes. Los jóvenes sienten ese texto de Brecht y él se preocupa en saber cómo ellos reaccionan a esa situación en que el héroe es sacrificado de acuerdo con los preceptos de una costumbre antigua que preconizaba que la expedición debería continuar en detrimento de la vida del muchacho. El muchacho acepta la muerte. Brecht, preocupado en saber, Brecht trataba del tema a otro nivel, se preocupa en saber cómo los jóvenes de círculos operarios alemanes en los años 20 reaccionan a esa temática. Y Brecht descubre que, para su horror, muchos jóvenes alemanes que habían experimentado esa pieza, esa obra, les pareció muy interesante, muy positivo. No manifestaron ninguna indignación. Eso a través de lo que Brecht llamaba protocolos, que son manifestaciones escritas sobre experiencias teatrales. Esos jóvenes vivieron esos papeles, el que dice sí
es una de las sospechas didácticas. Experimentaron esa situación escénica y sin cuestionamientos mayores. Brecht se impresiona y escribe otra obra para contraponer la primera, que es Aquel que dice no, en la cual la situación es la misma, se repite la misma situación, pero el encerramiento de la fábula es muy diferente. Y la clausura dice de una forma u otra, cada situación a situación, hay que examinar cada caso, no se debe prestar reverencia a ninguna costumbre. Ustedes saben, Brecht exigió que los dos textos sean siempre escenificados juntos. El protocolo empieza ahí. A partir de entonces, Brecht, cada vez más en su trabajo como escenificador, en trabajos con obras didácticas en los años 20, cada vez da más importancia a esa modalidad de trabajo que es el protocolo. ¿Qué es? Es diferente a la bitácora, porque cuando usted es director, profesor y trabaja con protocolo, usted propone que una o dos personas que viven el proceso de experimentación escriba un texto analítico sobre el encuentro de ayer. Por ejemplo, estoy coordinando un trabajo con ustedes, estamos haciendo un workshop. Yo sugiero una o dos personas que se propone hacer un texto sobre el taller de hoy. Esas personas escriben el texto analizando lo que nosotros experimentamos, la dificultad del grupo, las implicaciones. Y en el encuentro siguiente, ese texto es distribuido, repartido a todos, para todos los participantes, y todos discuten el punto de vista de los dos actores, pero en una óptica de hacer una discusión, una reflexión que pueda impulsionar el proceso artístico, que pueda ser una lanza de proyección, una plataforma de proyección del proceso artístico. Salimos de la noción del simple registro, del contar de la experiencia, y partimos a otro nivel que es muy importante, que es la reflexión colectiva del proceso de creación. Ahí no es una reflexión del director o del profesor o del dramaturgo, es una reflexión de qué dice respecto hoy a ustedes dos hoy, mañana ustedes dos van a traer un texto, todos participan. Las reflexiones son propulsoras del proceso, todos aprenden juntos. Uno reflexiona sobre lo que está sucediendo. Hemos trabajado mucho con esa modalidad en las investigaciones en la USP. Como yo trabajo con la formación de profesores, ese tipo de perspectiva es muy interesante para hacer con que la reflexión no sea privilegio de uno o de otro, que sea colectiva y responsabilidad de todos. Aquí vamos a tener un texto hecho por Vilma Campos, que es una persona que también orienté a la creación literaria y el juego teatral, en que haya parte del protocolo de ese tipo, parte de registros de proceso para crear ficción. Lo que vamos a tener ahí es un testimonio de una estudiante hablando cómo era difícil para ella escribir y cómo escribir se convirtió en una necesidad. Aquí creemos que ese texto levanta para nosotros, personas del teatro, una cuestión muy importante, el cómo la escritura puede ser, cómo ella es vital cuando tenemos algo para decir al mundo. Escribir puede ser no una dificultad, pero un gran placer. Ese texto de una estudiante, en un proceso coordinado por Vilma Campos, discute el aprendizaje, el placer de la escrita gracias al registro del protocolo. Al mirar hacia atrás en el camino, percibo lo cuánto me he confundido. Me perturbé y me cansé en las líneas de los textos escritos al principio de la caminada. Había una preocupación en escribir. Solo eso, nada más. Creo que todos así pensaban. Después, gradualmente, eso se fue convirtiendo en algo necesario, imprescindible. Las experiencias, vivencias y sensaciones necesitaban ser registradas. La memoria se perdería. Los textos fluían, bailaban
se soltaban con la mayor facilidad. La preocupación no era ya escribir, pero cómo expresar tantas emociones, así como delante de la pantalla saber los colores que se va a usar. Llegar hacia atrás, ver la tela o mejor el lienzo en ese caso, comparar, cerrar un poco los ojos para percibir los detalles, las formas, las líneas y la composición. La escritura ahora era una pintura cuidadosamente pensada, analizada y reescribida.